Pero hay unos subsidios que en la campaña electoral se prometieron focalizarlo, una cosa como inmediata había que hacer, son 400 millones de dólares, no, mucho más. Son 808 millones en los últimos 3 años, a diciembre del año pasado. Que se han estado, digamos, cierto, entregando, y que una focalización obviamente ayudaría muchísimo a la arca del Estado. Se estima más o menos 400 millones que pudieran ser. ¿Por qué no se ha focalizado todavía los subsidios? ¿Por qué no se ha ido más rápido en esto, en 3 meses? ¿Se pudo haber hecho más? Bueno, digamos, los 3 subsidios que todavía subsisten sería el subsidio a la electricidad para los hogares que consumen menos de 99 kilowatts. Había 2 componentes de ese subsidio. El otro era un subsidio general, la generación de electricidad, que se estableció un cronograma gradual de desmantelamiento cuando el petróleo se disparó el año pasado, que iba a terminar en agosto, pero por la crisis de caja del Ministerio de Hacienda, ya la administración anterior lo terminó. Y entonces quedó el componente del subsidio a los hogares, que yo creo que ese es el subsidio que quizás estaba bien focalizado y que habría que mantener. Entonces ese subsidio, incluso hay propuestas de subir a 150, 200 kilowatts. Entonces ese subsidio no se elimina. El subsidio del gas no se ha eliminado porque se estaba esperando un estudio técnico del BID, que ya está completado, básicamente. Entonces ahora sería nada más de que el presidente decida cuándo implementar esa focalización. Pero ya los detalles de cómo hacerlo técnicamente están prácticamente listos. Entonces, ¿el subsidio al agua? Y el subsidio al agua, ANDA está trabajando en una nueva estructura tarifaria que estaría presentándose también en breve al Ministerio de Hacienda, al Gabinete Económico, para implementarla también a la brevedad. O sea que en agua y gas ya están listos casi los esquemas para focalizar el subsidio. ¿Cuánto debería llevarle esto al Estado? Bueno, el ahorro del subsidio depende del precio del petróleo. Por eso el tema de si se ahorran 400 o se ahorran 600 depende con qué barril de petróleo nos estamos comparando. En el caso del gas es clarísimo. Por ejemplo, cuando el petróleo estaba a $150, el tambo de gas debería haber estado costando unos $15 a precio de mercado, y el gobierno subsidiaba casi como el 80% de eso. Entonces, lo que se ahorra depende, pero andaría, digamos, con un precio de petróleo como el que tenemos ahora, podría andar en unos 200 millones, un poquito menos de un punto del PIB de ahorro. Al focalizar lo que resta de subsidios. De subsidios, sí. 200 millones. 200 millones por subsidio, 200 millones más por reforma fiscal, ¿se habla? Bueno, en esta primera fase etapa de reforma serían 100 de incremento de reforma fiscal, no 200. Para este año. Bueno, este año ya está casi terminando, digamos. Bueno, y préstamos. Hay que hacer todo esto. ¿Cuál es la rapidez, digamos, cierto, la urgencia de poder lograr todo ese dinero, no solamente en préstamos, sino que también lo que se pueda lograr por consecución interna? Ya, bueno, para este año el financiamiento del 5% del PIB de déficit fiscal que se va a tener ya está logrado, y para el próximo año, que se estaría pensando en un déficit de entre 4 y 4,5, la mayor parte del financiamiento está logrado. Lo que pasa es que hay un compromiso con el fondo de hacer un esfuerzo interno de aumento de la recaudación, y ahí donde entra parte de las medidas que se presentarían en este paquete a la Asamblea a finales de este mes. Ahora, quisiera hacer una rápida alusión al tema de si es el momento oportuno o no. Cuando López Suárez inició su reforma en el 2005, bueno, en el 2004 la economía creció 2,8%. El primer año en que López Suárez inició, 2005, creció a 3,5%, y el siguiente año creció a 4,7%. O sea que, y al mismo tiempo la carga tributaria subió 2 puntos del PIB, al mismo tiempo que la economía creció de 2,8 a 4,7, casi 2 puntos porcentuales. Entonces ahí tenemos un contraejemplo de que no necesariamente una reforma fiscal te desacelera. Ahí ocurrió al revés, o sea, se incrementó la carga tributaria y al mismo tiempo la economía creció a una de sus tasas más altas en la última década, 4,7. Claro, el momento ahora es diferente porque tenemos una crisis que no existía en aquel momento. Y por eso es que se va a empezar como con un esfuerzo bastante gradual, porque el ministro de Hacienda y el Gabinete Económico estamos conscientes de que no es el momento propicio para apretar a fondo, pero algo sí hay que hacer, y es compromiso también con el Fondo Monetario.
Claudio, ¿todo este endeudamiento se justifica? ¿Es inmanejable? Mira, de justificarse se puede justificar perfectamente bien porque hay rezagos sociales muy grandes. Sin embargo, cuando tú empiezas a tener el nivel de endeudamiento que estamos viendo, tal como nos los conversó en una oportunidad, y estaba también ahí Carlos en esta conferencia que tuvimos con los diputados ahí, efectivamente no es viable en el tiempo, es decir, tú no lo puedes mantener ese nivel de gasto tan alto. Fíjate que para este año este gobierno, la Asamblea Legislativa le dejó libres, le dejó 1.217 millones de dólares, que era parte para este año y parte para este próximo año. Y además tienen la tarjeta de crédito del banco, de las LETES, las tiene libres, porque eran 500 millones de dólares que quedaron totalmente transformados en otra deuda, entonces las LETES le quedó totalmente libre. Entonces, si le agregamos estos 500 millones, ya tendría 1.717 millones de dólares totalmente disponibles del gobierno en estos momentos, que es algo de 7,5% del PIB. Por eso, como muy bien dice Carlos, parte de este año ya lo tienen totalmente financiado, perdón, no parte, lo tienen totalmente financiado, y parte de este otro año bastante adelantado. Pero tener más endeudamiento empieza a ser difícil. Y tenemos el problema que, como dice Carlos, la reforma que se hizo con Tony Saca fue en un momento que estaba creciendo la economía a 2,5% a 3%, y después siguió creciendo porque las tendencias mundiales iban muy positivas. Pero en este momento las tendencias mundiales no son positivas. Este otro año puede que crezca más o menos algo la economía de Estados Unidos, y el resto del mundo no es la que la está jalando como locomotora, ahora es China la que está jalando. Y enseguida tenemos que el Producto Interno Bruto en El Salvador este año lo más probable es que esté entre menos 2,5 y 3% la caída. Y este próximo año va a estar en términos de menos 1%, no de más 1%. Y después, ¿qué es lo que va a seguir? Entonces, eso es lo que me preocupa a mí, el nivel de endeudamiento, porque para uno poder manejar el presupuesto tiene tres opciones para financiarlo. O aumenta los ingresos, se está haciendo un esfuerzo efectivo, que ojalá tenga la repercusión por lo menos 1 punto del PIB, o tú reduces los gastos, y eso es donde ahí no se ve algo significativo, y tercero, es una combinación de los dos, no hay más. El resto, el financiamiento nos va ahogando, y el país no es viable. ¿Sí? Se decía que 40% era altamente peligroso cuando se llegó a 39%, 39,5% del PIB. El endeudamiento del sector público, entonces ahora es más preocupante cuando estamos viendo que puede llegar a 50%, pero con el PIB de ahora. Pero ¿y si decrece? Entonces podemos ir a un nivel un poquito superior. Eso es lo que me preocupa. Entonces yo creo que es ahí donde tenemos que tratar de ayudar a las autoridades de gobierno y que salgan adelante, porque sí hay diferencias con algunos de los miembros de su partido, y eso a veces les entorpece el camino para salir adelante, y es necesario que salgamos adelante porque estamos todos arriba del mismo bote. ¿Preocupación por el endeudamiento, Alfonso? Claro, es un problema serio el que tiene el país en este momento. O sea, por un lado, el contexto de la crisis exige un gasto público mayor, ciertamente, especialmente en inversiones que generen empleo, etcétera. O sea, hay una exigencia de la situación de país, ¿no? O sea, esta crisis que estamos atravesando. Y eso implica que hay que buscar recursos. Y esos recursos, como decía Claudio, pueden estar obviamente en los ingresos del Estado, que se buscan a través de la recaudación tributaria, que habrá que ver qué modificaciones o propuestas están planteando el gobierno en ese sentido. Esa es una fuente importante. Yo creo que tiene que hacerse aspectos más innovadores o creativos en el marco fiscal. Creo que hay que revisar experiencias de otros países donde hay un conjunto de mecanismos que permiten obtener ingresos al Estado sin que signifique un peso o un costo grande sobre las empresas o sobre la población misma. O sea, hay otros mecanismos. Creo que el tema del endeudamiento es preocupante, ciertamente, si esto continúa y es imparable, digamos, a mediano plazo. Ya hay un nivel de endeudamiento importante, estamos hablando más de 10,000 millones de dólares del sector público no financiero. O
sea, estamos hablando de una cantidad importantísima de endeudamiento y también la deuda externa también es alta, más de 6.000 millones de dólares. Y por lo tanto, puede haber en el mediano plazo ya límites o restricciones a la posibilidad de continuar con eso. Por eso que el gobierno tiene que buscar fuentes internas o otros mecanismos de cooperación diferentes que permitan obtener recursos de un marco de relaciones de cooperación que pueden ser tras cambiar deuda por determinadas cosas, por desarrollo social, por medio ambiente, etcétera, etcétera. No sé, hay que buscar, por eso te digo, mecanismos más creativos en esa perspectiva